Muy buenos días. Aquí estamos, una vez más, saludando en nombre de Cristo Jesús. Amigo, amiga, hermano mío, si ya pusiste un pie fuera de la cama y estás listo para ir a cumplir con tus labores laborales y académicas, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que antes de poner un pie fuera de tu casa, le digas al Señor esta oración. Hazlo conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y el Espíritu Santo, Padre, pongo este día en tus manos, Padre, para que seas tú el que me guíe, el que me lleve a cumplir con esta tarea conforme a tu voluntad. Padre, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice a mis hijos, a mis hermanos y a todas aquellas personas que me rodean. Padre, bendice a nuestro país, nuestro municipio, nuestra ciudad. Padre, que delante de mí siempre esté un ángel tuyo guiándome, detrás de mí un ángel tuyo protegiéndome y a mi lado un ángel tuyo cuidándome y debajo mío un ángel tuyo sosteniéndome. Porque si estoy contigo, Padre, a cualquier parte donde yo vaya, todas mis acciones, mis tareas serán exitosas de acuerdo a tu voluntad. Padre, te pido que me cuides y me guardes de la maldad de este mundo y que todo se haga conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Amigo, si hiciste esa oración conmigo, le entregaste tu día, tus tareas, tu actividad a Dios, ten la plena seguridad que te irá bien, te irá de maravilla. Porque su palabra dice que aquellos que estemos con Él, nada nos será imposible. Todo será de acuerdo a su voluntad, porque Él es el dueño de la vida. Él es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro Padre espiritual. Ningún padre quiere mal para ninguno de sus hijos. Así que ten la plena confianza en Dios, en Cristo Jesús, que Él siempre está contigo, protegiéndote, guiándote, soportando esa carga que tú pareciera que no puedes, pero Él está contigo, haciendo fuerza de un lado Él y de otro lado tú. Porque la palabra dice, haz lo posible, que Dios hará lo imposible por ti. Hoy, hermanos míos, vamos a leer el libro del apóstol Juan. Vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1, que dice, que tiene por título, el verbo hecho carne. Aquí entonces vamos a desplegar el mensaje de ese maravilloso día que Cristo Jesús ha puesto en nuestro camino. Tú te despertaste con vida, respirando, siguiendo tus planes y proyectos que tienes programados. Cristo Jesús está contigo, ayudándote a que esos planes sean posibles de acuerdo a su voluntad. Mira, ayer, antes de entrar en la palabra de Cristo Jesús, ayer me escuché una prédica donde hubo una palabra que me tocó. Nosotros diario le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé lo otro, que nos dé aquello, que nos dé lo otro. Pero desafortunadamente, aquellos que viven en la carne no tienen la paciencia de esperar que se haga la voluntad de Dios en esos planes y proyectos que tenemos. Entonces llega un momento en nuestra vida que Dios, que es un ser vivo, también se cansa de nuestra terquedad, de nuestra impaciencia. Y llega un punto donde Él dice, que se haga tu voluntad. Nosotros, lo correcto es que nosotros esperemos que se haga su voluntad, mas no que Él nos diga que se haga su voluntad, es decir, la nuestra. Cuando Dios te deja que hagas tu voluntad, Él no está acompañándote en ese proceso. Por eso muchas veces, muchas personas a veces inician un trabajo, inician un proyecto, inician un emprendimiento y no les va bien. No les va bien primero porque antes de iniciar no le entregaron eso a Dios para que Él fuera el gerente, sino que motus propio tomaron la decisión e iniciaron
sin el permiso de Dios. Entonces allí estás haciendo tu voluntad. Ahí Dios no está contigo. Por eso tú pones un negocio espléndido, hermoso, bonito, y le haces las mejores inversiones, organiza ese local de maravilla y desafortunadamente no te va bien. A los pocos meses tienes que levantarlo o venderlo. ¿Por qué? Porque Dios simplemente dejó que tú hicieras tu voluntad. Él no estaba acompañándote. Por eso el fracaso de mucha gente. Así que por favor, a partir de hoy, dejemos que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos, para que vea su gloria reflejada en ti. Vamos entonces al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Mira, la palabra de Dios acá en ese pasaje es muy clara. Estaba el verbo se hizo carne, y la carne hecha verbo era Dios. Oye, qué cosa maravillosa. Desafortunadamente, habrá muchas personas que leen eso y no lo comprenden. Por ello, aquí de este capítulo específicamente, de estos versículos del 1 al 5, es de donde se pegan mejor algunas iglesias para decir que solo hay un ser supremo, Dios. Otros le dicen Jesús. Pero porque la palabra en algunos pasajes tiende a ser un poco confusa para aquellas personas que no tienen discernimiento de su palabra. Aquí podemos ver entonces que al principio era el verbo, y luego del verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues lógico, porque es que Dios depositó todo su poder en su Hijo, y éste se despojó de su investidura de rey, de príncipe, para venir a convivir entre nosotros y con nosotros, para librarnos de ese pecado que todos teníamos en nuestros hombros. Y Él fue tanto así, tanto ama a Dios al mundo, que fue capaz de enviar a su Hijo unigénito a vivir entre nosotros hasta el punto de dar su vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esto y escuchamos cuando Él decía en sus oraciones, Padre, que se haga tu voluntad, ahí vemos claramente que son dos personas, Padre y el Hijo. Bueno, y luego dice, cuando se va a ir, cuando empieza su ascensión, Él les dice a sus apóstoles, no teman, porque no los dejaré solos. Yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo, que será su consolador. Entonces ahí vemos la aparición de esa tercera persona o ese tercer ser. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros decir y afirmar de manera rotunda que solo hay uno? No, son tres. La palabra dice, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es así. Así que por favor, aquellas personas que se hacen llamar pastores, que proclaman que solo hay uno, yo, con el respeto que me merecen,
tengo que decirles que están equivocados. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese solo Dios verdadero es el Padre, el amo y Señor de nuestra vida. Dice versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan, aquí se refiere a Juan el Bautista, ese que vino primero antes que Jesús, contemporáneo en nacimiento, por cierto, nacieron más o menos por la misma fecha, pero Juan fue enviado por Dios a limpiar el camino para que el Rey de Reyes pudiera pasar libremente e iniciar esa gran labor que traía, esa gran tarea que Dios le había encomendado, que viniera a bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira que ahí vemos las tres personas una vez más haciendo una obra. Es decir, esas tres personas para hacer una obra que es la obra de Dios. Así que, hermanos, entendamos eso para que no nos dejemos confundir. No dejemos que ese león rugeante que anda buscando a quien devorar nos engañe. No permitamos que Satanás entre y deshaga con nuestra vida todos los estragos que a él se le ocurran. No lo permitamos. Y para no permitir eso, debemos estar conforme a la palabra, con esa marca de Dios en nuestro corazón. La palabra dice que cuando venga el día del rapto, a su vez se presentará el anticristo, que será un hombre que emerge de entre nosotros, una persona muy carismática, con un parlamento muy conmovedor y muy convincente, y se va a adueñar del poder popular político del mundo. Va a llegar a ofrecernos todas las maravillas había y por haber para que nosotros creamos en él. Aquellos que no tenemos la marca de Dios van a creer en él, claro, van a aceptarlo, porque él dice, y así lo hará entender, que él será el Salvador. Pero si tú pones atención y escudriñas cada una de las palabras que él diga, te vas a dar cuenta que él siempre va a estar blasfemando en contra de Dios. Entonces, si tú tienes la marca de Dios, tú claramente lo vas a identificar y no te vas a dejar convencer, sino que vas a luchar contra él en favor de Cristo Jesús. Y allí entonces te vas a ganar ese lugar en el cielo, esa salvación que todos anhelamos, la vas a encontrar allí cuando tú veas venir a este ser que va a llegar con toda su esplendor de inteligencia para engañarte y sacarte del camino que Dios tiene preparado para ti. Entonces, este vino por el testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Óigase bien. Entonces Juan, él daba testimonio, pero él dejaba claro que él no era el Hijo de Dios. Él no era el Cordero. Que él simplemente estaba anunciando que vendría uno que traería la luz y la salvación para el mundo. Eso él lo dejaba claro en su discurso. Y él decía, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que fue antes de mí, él los bautizará en el nombre de Dios, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el Cordero de Dios. Y claro, cuando Juan lo vio venir, Juan tenía unas instrucciones claras de cómo reconocer al Cordero de Dios cuando llegara. Entonces, cuando él lo vio venir y se hizo bautizar, inmediatamente Juan lo bautizó, el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró sobre su hombro. Entonces Juan inmediatamente lo reconoció y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de su calzado. Qué cosa tan maravillosa. Así entonces, tú vas a reconocer a Satanás cuando venga a enredarnos, porque tú vas a tener el sello de Dios y ese sello entonces te va a dar la claridad para que reconozcas a ese embaucador que va a venir blasfemando el nombre de Dios y ofreciéndote maravillas como lo hizo con Jesús en el desierto, cuando Jesús estaba consagrándose en el Espíritu Santo para poder venir a iniciar esa gran labor que tenía. Entonces Satanás empezó a tentarle y mostrarle las maravillas que supuestamente le iba a dar para que él reinara y él administrara. Pero Jesús, como tenía la marca y estaba claro cuál era su papel, él le dijo: no, Señor, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando tú confiesas con tu boca que Dios, Jesús, es tu Rey, es tu Padre, es tu guía, es tu consolador, nada, ningún engaño del enemigo podrá derribarte. Porque cuando tú tienes la marca, todo aquel que viene en contra de Dios huirá de ti. Dice su palabra: por un camino vendrán y por 7 caminos huirán. Así que por favor, toma la marca de Cristo Jesús en tu corazón y en tu mente, como dice su palabra. Tendrás la palabra de Dios en tu frente y en tu corazón. La bestia la va a mostrar. La bestia te la va a mostrar en la frente y en el brazo derecho. ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Lo reconoces? El 666. La marca de Dios entonces es la palabra que tú vas a llevar en tu corazón y que tú vas a decir, vas a proclamar con tu boca para que el enemigo huya de ti cuando reconozca que tú eres uno marcado por Dios. Así que por favor, no temas, aférrate a la palabra y confía en el Señor. Entonces dice su palabra: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Así que mira, si tú confías en el Señor, si tú confías en Cristo Jesús, Él te dará la potestad de ser hijo de Dios. ¿Tú no lo quieres? Yo sí. Yo sí quiero ser reconocido como hijo del Altísimo, de Dios vivo. Así que, amigo, ese es el mensaje de hoy. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón para que reclames el derecho de ser su hijo. Dios te bendiga. Chao, chao.